Ana no esperaba pasar su otoño sola en la casa de su mejor amiga. Pero cuando Claire le pidió que se quedara mientras ella viajaba por Europa, Ana aceptó sin dudarlo. Después de todo, su vida en Chicago se había puesto en pausa. Su relación de 6 años había terminado 3 meses atrás. Y aunque no hubo peleas fuertes ni traiciones, el silencio entre ella y su ex había sido el adiós más ruidoso. Necesitaba espacio. Necesitaba quietud. La casa de Claire, en el norte del estado de Nueva York, escondida entre los árboles y lejos de su antiguo apartamento, era el escape perfecto. La casa estaba en silencio esa tarde, el tipo de silencio que te permite escuchar tus propios pensamientos. Y para Ana, eso era tanto una bendición como una maldición. Se ató el cabello en un moño suelto y limpió las encimeras de la cocina por segunda vez, más por costumbre que por necesidad. El limpiador con aroma a limón llenaba el aire, mezclándose con el suave sonido de las hojas, rozando las ventanas. Afuera los árboles se estaban volviendo dorados. El sol de octubre entraba por las ventanas, iluminando el suelo de madera en un suave tono ámbar. Debería haberse sentido pacífico, pero el pecho de Ana llevaba un peso. El dolor de un corazón no completamente sanado. La soledad que llega después de demasiadas cenas silenciosas. Demasiados ¿qué pasaría si? Alcanzó la escoba y se movió hacia la sala de estar, tarareando suavemente para sí misma. La radio tocaba algo antiguo y suave de fondo. La habitación era cálida, familiar. Había visitado a Claire tantas veces a lo largo de los años, especialmente durante las fiestas, pero estar aquí sola era diferente. Todo le recordaba a alguien o a algo. De repente, la puerta principal se abrió. Ana se detuvo a medio barrer. Su corazón dio un pequeño sobresalto. Claire no debía regresar hasta dentro de 2 semanas. Se suponía que nadie más debía estar aquí. «Hola», llamó con cuidado, asomándose hacia la entrada. Un momento después, se escucharon pasos en el pasillo, firmes, seguros, inconfundiblemente familiares. Y entonces apareció. «Oye», dijo Matthew, parado en la entrada con una bolsa de viaje colgada al otro hombro. Ana parpadeó, casi sin estar segura de si lo estaba imaginando. «Matthew». Él sonrió. «¿No esperabas verme aquí? Mamá me dijo que estaría fuera, pero no mencionó que tú estarías cuidando la casa». «Podría decir lo mismo», dijo Ana, sorprendida de lo diferente que se veía. Más alto, un poco más fornido, con esa presencia tranquila que siempre había llevado. Pero algo más había cambiado también. Se veía mayor, más centrado. El chico que recordaba se había ido. El hombre que estaba frente a ella era alguien completamente nuevo. «Acabo de llegar de Vermont. Pensé que me quedaría unos días antes de ir a Boston para una entrevista de trabajo», dijo, entrando lentamente. «Supongo que debería haber avisado primero». Ella rió ligeramente. «No hay problema. Hay suficiente espacio». Dejó su bolsa junto a las escaleras y miró alrededor. «Huele a limpio, como a cítricos y recuerdos». Ana levantó una ceja. «¿Se supone que eso es un cumplido?» Matthew sonrió. «Lo es. Siempre le diste vida a una habitación». Ese comentario la tomó por sorpresa. Apartó la mirada, fingiendo ajustar un marco en el estante. «No esperaba encontrarte», admitió, aún mirando la pared. Matthew se acercó, su voz más baja. «Solía esperar encontrarte, honestamente, pero nunca pensé que sería así». Ana se giró para mirarlo, con las cejas ligeramente levantadas. «¿Qué quieres decir?» Él se encogió de hombro.
Burroughs, intentando actuar con calma, pero sus ojos lo delataban. Había algo detrás de ellos, algo no dicho. «Siempre te noté», dijo. «Incluso cuando era más joven, eras diferente a los otros adultos. Escuchabas. Reías como si lo sintieras de verdad. Tenías esa luz». Ana no sabía qué decir. No eran solo las palabras, era la forma en que las decía. Tranquilo, honesto, sin presión, sin juegos, solo la verdad. «Era mayor», dijo suavemente, intentando mantener las cosas ligeras. «Todavía lo eres», dijo con una risa suave. «Pero a veces la edad no importa tanto como el momento». El Asha lo miró entonces. Realmente lo miró. La suave curva de su sonrisa, la amabilidad en sus ojos, la manera tranquila en que estaba de pie, como si no le temiera al silencio. No había forma de negarlo. Algo en la habitación había cambiado. «Bueno», dijo, aclarando su garganta. «¿Tienes hambre? Hay sopa en la estufa». «Solo si te unes a mí», respondió él. Se sentaron en la mesa de la cocina esa noche, compartiendo sopa de historias antiguas. Ana le habló sobre sus proyectos de escritura, los que nunca terminó. Él le habló sobre Vermont, sobre extrañar su hogar, sobre querer hacer algo más que solo perseguir títulos y cheques de pago. La conversación fluía con facilidad, como viejos amigos retomando un hilo que siempre había estado allí. Cuando él subió a su habitación, ya estaba oscuro afuera. Ana se quedó sola en la cocina, sus dedos rozando el borde de su taza. No había reído así en meses. No se había sentido vista en incluso más tiempo. Y sin embargo, se recordó a sí misma que este era el hijo de Claire. Era 10 años más joven. El hijo de una amiga, un límite que no debía cruzar. Pero cuando apagó las luces y subió las escaleras hacia su habitación, su mente seguía volviendo a sus palabras. «Solía esperar encontrarte de nuevo». Y por primera vez, en mucho tiempo, el pensamiento de lo que podría venir después no la asustaba. Despertaba algo más. Esperanza. A la mañana siguiente, Ana despertó más temprano de lo habitual. La casa seguía en silencio, pero ya no se sentía vacía. Podía escuchar a morroscar pasos ligeros arriba. Matthew también estaba despierto. Se movió por la cocina, preparando café como siempre, pero sus manos se sentían torpes, distraídas. Seguía pensando en lo que él había dicho el día anterior. «Solía esperar encontrarte de nuevo». Había sido inesperado. ¿Honesto? ¿Demasiado honesto? Tal vez. Cuando Matthew bajó las escaleras, ella ya estaba en la mesa bebiendo de su taza. La saludó con una sonrisa suave, llevando la misma energía tranquila de la noche anterior. «Buenos días», dijo, tomando una taza. «Buenos días», respondió ella, su voz tranquila pero no fría. Se sentaron juntos, ambos bebiendo café, observando los árboles mecerse a través de la ventana. Era extraño lo fácil que se sentía, como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Sin embargo, debajo de esa facilidad, algo nuevo se estaba construyendo silenciosamente. Durante los siguientes días, Matthew se quedó en la casa. No habló mucho sobre dónde más podría estar, y Ana no preguntó. Ayudó con pequeñas cosas: traer leña, arreglar la puerta del gabinete, que estaba suelta, cambiar una bombilla en el pasillo. Y cada noche, terminaban en la mesa de la cocina o en el porche, hablando de todo y de nada. Ana aprendió más sobre él de lo que jamás esperó. Ya no era solo el hijo de Claire. Era su propia persona. Reflexivo, tranquilo, inteligente de una manera que no presumía. Habló sobre la escuela de posgrado, su amor por la escritura creativa
y lo perdido que se sentía tratando de descubrir qué venía después. Dijo que no quería un trabajo que solo pagara las facturas. Quería propósito. Y escuchaba. Realmente escuchaba. Cuando Anna hablaba sobre su ruptura, sus sueños de escritura fracasados, la forma en que a veces se sentía invisible en habitaciones llenas de gente, él no intentaba arreglarlo. Solo se sentaba allí, escuchándola. Era algo que no se había dado cuenta de que extrañaba hasta entonces. Una tarde, se sentaron en la sala de estar mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Anna estaba acurrucada con un libro cuando Matthew habló. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo con voz baja. Ella asintió. «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de las decisiones que tomaste?». Ella, Luopu, levantó la vista lentamente. «Todo el tiempo, pero trato de no quedarme allí demasiado tiempo. El arrepentimiento es algo pesado de llevar». Él asintió, con los ojos pensativos. «Creo que he tenido miedo de elegir mal, así que sigo posponiendo cosas. Carreras, lugares, incluso personas». Anna inclinó la cabeza. «¿Qué personas?». Él sonrió a medias. «Ya sabes». Ella no respondió de mi papá Teretiata. Podía sentir su corazón latiendo más rápido, no por miedo, sino por la realización de que esto ya no era solo una conversación inocente. Algo estaba cambiando entre ellos, y ambos lo sabían. «Matthew», dijo con cuidado, «tenemos una historia, pero no del tipo que lleva a esto». «Lo sé», dijo suavemente, «pero tal vez por eso importa». Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, preguntándose cómo había sucedido esto tan rápido. ¿Era solo soledad? ¿El consuelo de un rostro familiar durante un momento vulnerable? ¿O había estado construyéndose silenciosamente todo este tiempo, sin ser notado hasta ahora? Recordó los pequeños momentos. Él mirándola con atención tranquila, recordando cosas que ella ya había dicho años atrás, cómo siempre hacía espacio para sus palabras. Tal vez lo había ignorado en ese entonces porque parecía imposible. Pero ahora, sentada frente a él cada día, riendo de recuerdos compartidos, confiándole pensamientos que no había pronunciado en años, ya no se sentía imposible. Se sentía real. Al día siguiente, mientras ordenaba libros antiguos en el estudio de Claire, Anna encontró una carta vieja que nunca envió, algo que escribió a su ex justo después de la ruptura. Estaba doblada entre las páginas de un cuaderno. Se sentó, leyendo sus propias palabras. Eran crudas, honestas, llenas del tipo de dolor que viene de amar a alguien que lentamente deja de verte. Todavía sostenía la carta cuando Matthew entró. «¿Qué es eso?», preguntó suavemente. Anna dudó. Luego, sin pensar demasiado, se la entregó. Él la leyó en silencio. La habitación se sintió quieta. Cuando finalmente levantó la vista, había algo diferente en su expresión. No era lástima, ni incomodidad, sino algo más profundo. La miró como si realmente la viera. A ella completa. «Desearía haber sabido que te sentías así», dijo en voz baja. «Desearía haberte podido decir entonces que merecías más que eso». Ella bajó la mirada. «Fue hace mucho tiempo». «Pero la forma en que escribes», dijo él, doblando el papel con suavidad. «Sientes las cosas profundamente. Eso es raro». Se sentaron en silencio por un rato, sin música, sin distracciones, solo el sonido de la lluvia y los corazones latiendo un poco más fuerte de lo habitual. Luego Matthew habló de nuevo. «No sé qué pasará después de esta semana. No sé si estaré de vuelta en Vermont o en alguna oficina en Boston,
Pero sé una cosa. Ana se giró para mirarlo. Me arrepentiría de no decir esto. Quiero conocerte. No como la amiga de mamá. No desde lejos. Quiero conocerte. La forma en que ríes, la forma en que piensas, la forma en que escondes tu corazón en lugares tranquilos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No había esperado esto. No se había preparado para que alguien la mirara como si valiera la pena perseguirla. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y se abrazó a sí misma. Matthew, esto no es simple. Lo sé, dijo detrás de ella, pero tal vez todavía vale la pena. Ella no se giró, solo se quedó allí mirando la lluvia, porque algo dentro de ella que se estaba rompiendo. No en dolor, sino en esperanza. Esperanza tranquila y paciente. Él no presionó, no le pidió que decidiera, solo dijo, estaré aquí como sea que necesites que esté. Y con eso, salió de la habitación, dejando atrás una quietud llena de más emoción de la que el ruido podría llevar jamás. Ana se quedó allí mucho después de que él se fuera, con el corazón lleno, insegura de lo que vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de descubrirlo. Los días pasaron rápidamente, y la atmósfera en la casa cambió. Ya no era solo silencio, era cálida, viva, llena de algo no dicho. Ana y Matthew cayeron en un ritmo que se sentía natural. El café matutino se convirtió en su ritual compartido. Él ayudaba en el jardín o leía en el porche mientras ella limpiaba o escribía en su diario. No hablaban sobre el momento que compartieron en el estudio, la carta, la lluvia, la confesión tranquila, pero permanecía entre ellos, suave y constante como música de fondo. Matthew nunca presionaba. No la presionaba para que diera respuestas, ni hablaba de sentimientos a menos que ella lo hiciera primero. Y tal vez por eso Ana se encontraba abriéndose. Se sentaban en los escalones traseros al atardecer, hablando de todo. Sueños de infancia, errores, miedos, la sensación de estar atrapado entre quien solías ser y quien te estás convirtiendo. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los árboles, pintando el cielo en suaves tonos rosa y dorado, Matthew le entregó un cuaderno gastado. «No está terminado», dijo. «Solo algunos poemas y entradas de diario, cosas que nunca Leopold le he mostrado a nadie». Ana hojeó las páginas lentamente, leyendo líneas que se sentían crudas, honestas y llenas de anhelo silencioso. Sus palabras eran hermosas y reales. Lo miró, conmovida. «Escribes como alguien del doble de tu edad», dijo. Él sonrió. «Me siento mayor de lo que soy la mayoría de los días». Eso la hizo reír, pero también le dolió un poco el corazón. Conocía ese sentimiento demasiado bien. Más tarde esa noche, Ana se sentó en la sala de estar, leyendo su cuaderno nuevamente mientras Matthew estaba arriba. No le había dicho aún, pero ella también estaba trabajando en algo. Algo que no había hecho en años. Una historia, ficción tal vez. Pero se sentía más como piezas de su vida reordenadas en algo más seguro. Su presencia había desbloqueado algo en ella que creía perdido. El deseo de crear, de sentir, de ser vista. Mientras dejaba el cuaderno de él a un lado, sacó su propio diario. Había una carta doblada dentro, no la que Matthew había leído, sino otra. Esta nunca fue dirigida. La viuda la había escrito durante sus días más solitarios después de la ruptura, derramando en papel todo lo que no podía decir en voz alta. Algo la hizo levantarse y caminar hacia las escaleras. Lo encontró en el pasillo, recostado contra la pared, con auriculares alrededor del cuello. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó. Él asintió,
siguiéndola hasta la sala de estar. Le entregó la carta y se sentó en silencio mientras él la leía. La carta hablaba de vacío, de estar con alguien que nunca realmente la veía, de permanecer en silencio solo para mantener la paz, de desaparecer lentamente en el fondo de su propia vida. No era amarga, solo honesta. Cuando terminó, la miró con ojos llenos de emoción. «No eres invisible», dijo. «Ahora no. No conmigo». Sus palabras tocaron algo profundo. No porque fueran románticas, sino porque eran amables. No se dio cuenta de cuánto necesitaba amabilidad hasta que estaba justo frente a ella. Se sentaron en silencio por un rato. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. Adentro, el espacio entre ellos se hacía más pequeño. No físicamente, sino emocionalmente. «Me haces querer intentarlo de nuevo», dijo en voz baja. «¿Intentar qué?» «Vivir. Sentir algo bueno sin esperar a que se rompa». Él asintió. «¿Ya lo estás haciendo?» Esa noche no se tocaron, no se besaron, no cruzaron ninguna línea. Pero algo pasó entre ellos. Una confianza, una conexión que ninguno de los dos podía negar. Al día siguiente condujeron juntos al pueblo. Fue un viaje simple. Café, un paseo por el lago, una parada en una librería de segunda mano, pero se sintió como algo más. Como si estuvieran probando cómo podría ser la vida fuera de las paredes de la casa de Claire. En la librería, Matthew tomó una copia vieja de La campana de cristal y se la entregó. «Mencionaste esto una vez hace años», dijo. «Dijiste que cambió cómo te veías a ti misma». Él a ella lo miró, atónita. «¿Recuerdas eso?» Él se encogió de hombros sonriendo. «Recuerdo mucho sobre ti». Y así, su corazón hizo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperó. Cuando regresaron a la casa, un silencio extraño cayó entre ellos. No incómodo, solo pesado con pensamientos no dichos. Matthew se sentó en los escalones del porche mirando los árboles. «Me voy en 4 días», dijo de repente. «De vuelta a Vermont por ahora. Luego quizás Boston si el trabajo funciona». Anna se paró junto a él, con los brazos cruzados contra el frío. «Lo sé». «No quiero que esto sea una pausa en tu vida», dijo. «No quiero ser la cosa que olvidas cuando las cosas vuelvan a la normalidad». Ella lo miró, con el corazón lleno. «No eres una pausa, Matthew. Eres la primera persona que me hizo sentir que no solo estaba pasando el tiempo». Él levantó la vista hacia ella. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» No tenía una respuesta. Todavía no. Pero se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su hombro, y dijo: «Tal vez dejemos de preocuparnos por lo que viene después. Tal vez solo nos quedemos aquí en este momento todo lo que podamos». Y así lo hicieron, sin promesas, sin planes, solo presente. Esa noche escribió de nuevo, no cartas esta vez, una historia. Una sobre segundas oportunidades y momentos inesperados, sobre 2 personas que se encontraron en el espacio tranquilo, entre el desamor y la curación, y vieron en el otro algo que habían olvidado que existía. Y mientras escribía, Matthew estaba al otro lado de la habitación leyendo un libro, mirándola de vez en cuando con una mirada suave en sus ojos. No presión, no posesión, solo admiración tranquila. Anna no sabía qué pasaría cuando él se fuera, o si este sentimiento duraría. Pero sabía una cosa con certeza. Ya no se sentía invisible. Y a veces, así es donde comienza el amor. Los últimos días que Matthew pasó en la casa de Claire se sintieron como un sueño frágil. Hermoso, pero con un reloj marcando el tiempo.
Las hojas afuera se habían profundizado en ricos tonos rojos y marrones, y el aire fresco del otoño le recordaba a Anna que el cambio llegaba rápido. Ninguno de los dos quería hablar mucho sobre ello, pero la verdad no dicha flotaba alrededor de cada conversación, cada mirada. En la mañana del último día completo de Matthew, Anna despertó temprano y lo encontró sentado junto a la ventana con una taza de té. Se veía pacífico, pero ella sabía que había una tormenta debajo de esa calma. Se unió a él, sentándose en silencio hasta que él habló. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó, «sobre quedarse en el momento, pero también sobre lo que pasa después». Anna se giró hacia él con el corazón apretado. «Está bien. No tenemos que tener todas las respuestas». Él sonrió débilmente. «No, quiero hablar de ello porque tengo miedo. Miedo de que todo esto desaparezca cuando me vaya. Como si nunca hubiera pasado realmente». Ella extendió la mano, tocando la suya ligeramente. «Es real, Matthew. No tiene que terminar solo porque no estés aquí». Él miró su mano sobre la suya y suspiró. «No quiero perder esto. A ti. No otra vez». Su pecho se tensó. Sabía lo que quería decir. Había pasado años perdiendo pedazos de sí misma en silencio y separación, pero no estaba segura de estar lista para lo que esto podría significar. Una oportunidad para algo nuevo, algo frágil, algo real. Más tarde ese día, dieron un largo paseo por el bosque cerca de la casa. El cielo estaba nublado y un viento suave movía las hojas caídas bajo sus pies. Ninguno dijo mucho al principio. El silencio se sentía pesado pero honesto. Dos personas tratando de encontrar las palabras correctas sin lastimarse. Matthew se detuvo en un pequeño claro, mirando al cielo gris. «No quiero dejar las cosas así», dijo en voz baja. «Entre nosotros». Anna respiró hondo. «Yo tampoco». Él se giró hacia ella buscando su rostro. «Sé que esto puede sonar loco, pero quiero intentar ser más de lo que hemos sido. Incluso si es difícil, incluso si el momento no es perfecto». Ella parpadeó, sorprendida por la vulnerabilidad en su